Continuamos con esta entrega de Noche de Luz. Es un privilegio como mujeres ser las dueñas de la procreación. Sin embargo, hay ocasiones en que dar vida puede poner en riesgo la vida de una madre y el futuro del ser que ella traiga al mundo. En este sentido, el aborto vuelve a cobrar palpitante actualidad como una opción terapéutica que muchos todavía condenan. Para conversar sobre este tema que genera tanta controversia y que siempre es motivo de debate, recibimos a la conferencista y educadora sexual Elaine Félix. Bienvenida a Noche de Luz. Gran colaboradora, porque ya hemos tenido la oportunidad de tener tu sabiduría y tus opiniones en otros programas. Gracias, Luz, de verdad un honor estar aquí. Para mí un privilegio y ojalá que se haga habitual, ¿no? Ustedes son los que saben. Desde el punto de vista del ser humano, se puede afirmar que la mujer tiene derecho a decidir si traer o no a una criatura al mundo. No desde el punto de vista del ser humano, desde el punto de vista de los derechos humanos. Uno de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos es que una mujer tiene el derecho de poder decidir sobre su cuerpo. Ese es uno de los derechos que nosotros como países tenemos una deuda política, porque todos somos signatarios de muchísimos acuerdos internacionales, donde los derechos sexuales y reproductivos son supuestamente respetados desde las políticas públicas y de las instancias de salud dominicanas. Pero lamentablemente siguen muriendo mujeres por causa de embarazo y de abortos clandestinos. Pero en la República Dominicana no es legal. Somos de los 5 países del mundo que no tenemos el aborto legal en las 3 causales. Nos debería dar vergüenza por una situación que lamentablemente se sigue peleando, y es que la vida de la mujer tiene mucho menos importancia que de un producto que quizás tiene alguna malformación o que fue víctima quizás de un incesto. Y te lo digo con mucho pesar, porque en mi caso como educadora sexual trabajo con niñas y adolescentes que son violadas por su hermano, por su papá, y lo que sienten es que tienen un tumor, literal. Todavía esto se debe quizás que no haya una vía legal a la contraposición de la iglesia y de una sociedad cerrada como la nuestra. De una sociedad donde impera el oscurantismo, donde impera lamentablemente la opinión religiosa, donde impera la falta y la violación a los derechos humanos, que son derechos inalienables que todos deberíamos tener. Lamentablemente en República Dominicana hace falta mucha educación sexual y hace falta mucha educación en base a la ciencia, porque lamentablemente seguimos peleando por un aborto clandestino, pero si pusiéramos el mismo empeño en prevenir un aborto, ¿cómo se previene un aborto? Planificando un embarazo. Que tampoco la iglesia promueve la planificación. Entonces, cuando, por ejemplo, estoy trabajando con adolescentes y tengo centros escolares que me dicen, Elaine, no le hable de métodos anticonceptivos, está prohibido hablar de métodos. ¿Cómo tú mandas un soldado a la guerra sin un arma? ¿Cómo lo vas a mandar con flores? Estamos hablando de adolescentes que ya están teniendo relaciones sexuales, que no le están preguntando a la mamá y al papá, ¿puedo tener relaciones sexuales? Lo están haciendo. Pero necesitan orientación. Claro, entonces los etiquetamos cuando salen embarazadas, las obligamos a tener un embarazo no planeado, pero el Estado tampoco les garantiza ningún tipo de ayuda después que salen embarazadas. Entonces vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de prevención, entonces ahí vamos a poder tener unos numeritos más positivos. ¿Bajo qué condiciones apoya la comunidad científica el aborto? Mira, el aborto se apoya en base a que tenemos que priorizar la vida de un ente que tiene derechos humanos, que tiene inclusive la capacidad de poder decidir, porque ya es un ser humano formado. Se está priorizando un ser humano que ni siquiera ha podido constituir lo que llamamos derechos, porque ni siquiera se ha formado. Entonces, en este caso no estamos peleando el aborto medalaganario. Estamos hablando de que un ser humano que está ya constituido, que tiene derecho, que puede votar, que políticamente es viable, que es una persona que tiene voz y voto para poder decir soy un ser humano consciente, se está poniendo en peligro su vida por un ser humano que sabemos que va a morir porque trae una malformación. O que, por ejemplo, fue víctima de un incesto, que también tiene una gran probabilidad de salir mal formado, porque tenemos el asunto de que es la genéticamente. Paternidad. Exacto. O, por ejemplo, un feto que va a poner en peligro la vida de su madre, porque la mamá tiene cáncer o tiene lupus o tiene una enfermedad que le puede ocasionar la muerte por el embarazo. Entonces, son casos que lamentablemente no deberían de estar discutiéndose. Me imagino que tú, como tienes tanto conocimiento del tema, tendrás acceso. ¿En qué vía legal, en qué proceso legal está este movimiento? Mira, este movimiento lamentablemente está ahora mismo varado por una negativa del proceso legislativo. Se hizo una discusión bastante importante. De hecho, Faride lo puso en Twitter el otro día que estábamos en una discusión y dijo, lamentablemente está bloqueado
por el sistema legal dominicano. Nosotros tenemos que seguir, y sobre todo las mujeres que están, hay muchas ONGs trabajando con este tema. ¿Qué me preocupa desde la desconstrucción de género, Luz? Si fueran los hombres que estuvieran muriendo, no estuviéramos discutiendo este tema. Hay un movimiento como la campaña Voy a Favor, promueve el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo cuando ocurre cualquiera de las 3 causas que hemos mencionado. El riesgo a la madre, el riesgo a la malformación del feto. Un incesto. O un incesto. Exacto. O sea, hasta ahora no se ha podido lograr nada con este movimiento. Y somos de los 5 países en el mundo. Para que tú entiendas, de los 5 países hay 3 que están en Latinoamérica. ¿Qué te dice eso? Te habla de que son países que lamentablemente tienen un sistema social donde impera la desinformación y donde lamentablemente los derechos humanos no son prioridad. Y también está en el Vaticano, prohibido por razones obvias, y en Malta. O sea, que estamos hablando de que nosotros somos de los pocos países que hemos podido viabilizar la vida de las mujeres como prioridad. No nos importan las mujeres que están muriendo por eso. Y las cifras no hablan de la realidad. ¿Cuántos abortos no son cuantificados por el sistema? ¿Cuántas chicas yo veo a diario que me dicen, Elaine, yo me bebí un té? Elaine, yo me introduje tal cosa. Mi novia me mandó 6 pastillas a la casa. ¿Cuántas chicas no llegan a los hospitales? ¿Cuántas chicas paren en su casa y botan el bebé en los zafacones? Esas son situaciones que no salen en los periódicos. Y a mí como madre de 3 adolescentes, me duele. ¿Te ha tocado conocer de primera mano casos lamentables donde has tenido que ver el descenso de una vida? Mira, te voy a contar el caso que nos pasó en Monteplata. Estábamos dando una conferencia en de unos pobladitos bien pobres de Monteplata y de repente en medio de la conferencia se armó un corredero porque encontraron un feto en un baño y nadie fue. Cuando tú te ves en esa situación y tú sabes que el adolescente está ahí. Dentro de las invitadas. Y que el adolescente está pasando una situación donde amerita atención y la adolescente no tiene la valentía de decirlo por una situación de miedo, tú te estás encontrando con una muerte probable, porque esa chica necesita atención médica urgente. Entonces, esas son situaciones que a mí como humana, porque a pesar de ser educadora soy humana y soy mujer, lamentablemente, y mira que tengo 3 hijos, son situaciones que me hacen todavía más entender la situación, porque es muy fácil tú opinar desde la acera del frente. Cuando tú te metes en la casa y ves lo que está viviendo la persona que está siendo afectada, tú dejas de jugar. Yo te agradezco. Esta ilustración, de verdad que es interesantísimo conversar contigo delante y detrás de las cámaras. Gracias, y aquellos interesados también en aprender, en llevarse la sapiencia de Elaine, pueden seguirte en tus redes sociales. Sí, para mí un honor, de verdad que sí. Gracias por invitarme. Bueno, que se repita. Bueno, ojalá. Ustedes no se muevan porque seguimos con mucho más de esta entrega especial de NBL. Me encanta el diseño de luces, Toxi. Todo también fue tuyo. Valga la cuña, sí, claro. Yo hice los diseños y con el equipo mío de Ichi Rock se encargaron de hacer el ejército.